Aupa, ¿qué tal? Bueno, como es el primer vídeo que subo al canal, voy a hacer una brevísima presentación. Me llamo Lat, Voz Condesa en Instagram, y desde hace unos cuantos años tengo como afición la costura para la creación de prendas para cosplay, para recreación histórica, rol en vivo. Y bueno, pues ahora me veo un poquito más de soltura y digo, vamos a intentar hacer tutoriales, a ver qué sale. Dicho esto, no soy profesional, no pretendo sentar cátedra. De hecho, yo misma sigo formándome. Estoy en Escola Canem, en Valencia, donde hago indumentaria tradicional valenciana, que las técnicas pues me vienen muy bien para la recreación histórica, y también costura de moda. Entonces, sin más, tampoco el canal pretende ser un canal ahí con profesional, con publicaciones periódicas o gran despliegue técnico. Simplemente me grabaré con el móvil, intentaré que las cosas se vean bien y es eso. Pues bueno, cuando vaya haciendo las prendas, lo que a mí me da resultado, pues irme grabando a intentar hacer tutoriales. Y si a alguien más le viene bien, pues oye, estupendo, ¿no? Lo mismo que a mí me ha venido bien, pues tantísimos tutoriales en todos estos años, pues esa es la idea. Este primer tutorial es un corsé de época regencia. Sí, because of Bridgerton. La Bridgerton manía. Bueno, los Bridgerton no pretenden ser históricamente riguroso, ya os lo digo, pero se inspira en esta época. ¿Y qué es la época regencia? Bueno, en este primer vídeo doy un poquito la explicación y la toma de medidas y dibujar el patrón. Y como si no se iba a prolongar mucho, ya en un segundo vídeo haremos la construcción del patrón. He aprovechado que una amiga, Sahan, se lo iba a hacer para, bueno, pues irlo explicando, ir haciendo con ella e irlo grabando. Vale, la época regencia realmente hace referencia a un periodo de la historia de Gran Bretaña. En concreto, eran los años 1811 a 1820, a principios del siglo XIX, en el que el rey Jorge III, pues que el hombre tenía problemas de salud mental, pues bueno, pues tuvo que ser sustituido por su hijo, que después subiría al trono también como Jorge IV en 1820. Pero bueno, ese periodo de tiempo pues se llamó la época regencia. Aunque en la moda realmente abarca un poquito más, un poquito antes y un poquito después. Pero bueno, podemos decir que las dos primeras décadas del siglo XIX es este tipo de moda. Intentaré poner por aquí a una ilustración o foto para que veáis de lo que hablamos, pero bueno, para que os hagáis idea, pues la época de Napoleón y Josefina, la época de las películas, de los libros de Jane Austen, el cine de tacitas, como dicen en Filmin. Aquí en España se llamó la época imperio del directorio, ¿vale? Pero bueno, como a principios del siglo XIX Gran Bretaña empezaba a ser la gran potencia mundial sustituyendo a Francia, pues era la que empezaba también a dictar la moda y tal. ¿Qué pasó en esta época? Pues que se había descubierto hacía no relativamente mucho, a mediados del 18, se descubrieron las ruinas de Pompeya y Herculano. Y hubo pues una fiebre, vamos, por la antigüedad clásica, ¿no? Se puso de moda. Además, a principios del siglo XIX, aunque todavía no estamos en el romanticismo, pero ya empieza un poquito esa forma, no sé, de pensar del romanticismo, ¿no? En la que se empieza a idealizar el pasado. Entonces, claro, de repente pues es como una vuelta a la antigüedad clásica y eso influye en todas las artes, ¿no? La escultura, arquitectura, la decoración y la ropa. Y entonces, sobre todo en la ropa de las mujeres, se intentaban imitar pues las túnicas de la antigüedad clásica, las columnas rectas. Entonces eran esos vestidos donde la cintura sube debajo del pecho y luego el vestido pues tenía poco volumen y era bastante recto, ¿vale? Y entonces, ¿qué llevaban debajo? Pues llevaban debajo un corsé que lo que hacía era subir y separar el pecho. Vamos a ver, en esta época estas ropas interiores empiezan a cambiar de forma. Entonces venimos del siglo XVIII
donde lo que se utilizaban eran justillos o cotillas, que lo que intentaba era dar una forma al torso troncocónica, más ancha por arriba que por abajo y plana, o sea, subían y aplanaban el pecho, ¿vale? Y en esta época empieza a cambiar. De hecho, ya no se llaman justillos, bueno, todavía se sigue utilizando la nomenclatura porque además la moda no son cortes precisos de mí. A partir de este año ya esto no existe y esto sí. Siempre se van mezclando, siempre las clases más ricas generalmente son las que empezaban a adoptar estilos de moda más internacionales y diferentes. Las clases populares pues generalmente suelen permear más lentamente, pero bueno, básicamente es en esta época donde empieza a cambiar un poquito esa silueta troncocónica y bastante recta por otra silueta que se adaptaba un poquito más a las formas del cuerpo. De hecho, se empieza a cambiar también la nomenclatura porque hasta entonces en inglés se llamaban styles. También lo intentaré escribir por aquí abajo, no sé cómo se pronuncia exactamente, stays. Y ahora se empieza a llamar corset, que viene de la palabra corps en francés, que significa cuerpo, precisamente porque intenta adaptarse un poquito más a las formas del cuerpo. Y en esta época lo que pretendían era subir y separar el pecho, ya no aplastarlo, sino sí que realzarlo, ¿vale? Pero estos corsés de esta época no pretendían luego modificar drásticamente la silueta femenina. De hecho, la típica imagen de todas las películas históricas que en el mundo han sido, donde sale una chica a la que le están apretando misericordiamente el corsé, que ocurre también en Bridgerton, en esta época no tiene mucho sentido porque los corsés no pretendían eso. Entonces, tenemos dos tipos de corsé. Los corsés cortos, como este, ¿vale? Y luego podían ser un poco más que un bra, un sujetador. Y luego también tenemos corsés largos, como este, que ya pues llegan hasta la zona de las caderas. Pero si os fijáis al final, lo que importa es esto de aquí, que es lo que sujeta el pecho, lo que lo eleva y lo separa. Esta forma de aquí, con los triangulitos, pues es la misma. Que es lo que importa en estos corsés. ¿Vale? El resto del corsé no suele ir muy embarado, pues igual un poquito de el largo suele llevar una vara ancha en el centro. Y esta es una reproducción de un corsé de 1820 que está en un museo inglés, Chelcombe House o algo así, Hampstead. Bueno, también lo pondré por aquí. Y este en concreto pues se ata por detrás. Entonces, bueno, pues tiene aquí las varas a los lados de los ojetes, pero todo lo demás, si veis, es un encordado bastante ligero. Porque ya te digo que la función de entonces estos largos sí que llevaban una vara ancha en el centro, pero poco más. Porque la función de estos corsés no era apretar la cintura y modificar la silueta. Lo único que pretendían era subir y separar el pecho. ¿Vale? Y poco más. Las telas, pues solían ser claritas, de color blanco, crudo, generalmente algodón. O un satén de algodón. Igual un raso, una seda se puede utilizar también, así como más lujoso, pero bueno, como al final es una prenda interior, pues algo que tenga resistencia, que aguante bien, que se pueda limpiar, porque son las prendas que más van a soportar más desgaste y más uso, y están más en contacto con el cuerpo, con la humedad, con el sudor. No se solían poner directamente sobre el cuerpo. Primero llevaban una camisa, bueno, se llama camisa, pero no es una camisa como las de ahora. Lo que ahora, más o menos, lo que ahora sería un camisoncito, una combinación, ¿vale? Entonces llevaban debajo la camisa, que solía ser de lino, o de algodón también, o de lienzo, y encima el corsé, ¿vale? También había justillos que empezaban a transicionar, o sea, porque estos corsés ya sí que cambian mucho la forma con respecto a los justillos del siglo XVIII. Pero luego hay justillos de estilo imperio que son más o menos los justillos del siglo XVIII con su forma troncocónica, pero que también empezaban a tener más espacio en la zona del pecho para realzarlo. ¿Vale? Por eso digo que las prendas al final van sufriendo una transformación progresiva. Y yo creo que con esto más o menos ya estaría la introducción.
Así que ahora vamos con Sahan y la toma de medidas y luego ya seguiremos con el dibujo del patrón. Hasta ahora. Buenas. Vale, pues como os he dicho, aprovechando que Sahan se va a hacer el corsé, vamos a tomarle medidas a ella. Y por cierto, podréis verla también en Creando caprichos con Sahan. un canal donde irá poniendo también cosas súper chulas que hace. Sí. Vale, entonces para este corsé no hace falta muchas medidas, porque simplemente de esta zona del cuerpo. Es un corsé cortito, no lleva mangas, entonces, vale. Las dos cintas que hemos puesto nos sirven de referencia. Siempre viene bien cuando se toman medidas con unas gomas o una cinta, ponerlas a alturas concretas. Generalmente suele ser la cintura, pero como este corsé va a ser cortito, la cintura no. En este caso vamos a colocar una justo debajo del pecho. Cuando colocáis las cintas y toméis medidas, tener... A ver, sí que se ve. Vale. Tener siempre en cuenta que estén rectas. Que rodee el cuerpo lo más recto posible, que no esté de esto así, porque entonces la medida no nos va a salir bien. Entonces, tanto la gomita nos ayuda, luego a la hora de poner la cinta, tener ya la referencia. Vale, entonces aquí tenemos por una parte la que va justo debajo del pecho y por otra parte la que va a la altura de la línea del pecho. La altura de la línea del pecho es la altura a la que van los pezones. ¿Vale? Entonces, la primera medida que vamos a tomar va a ser tórax. El tórax es la circunferencia del cuerpo por encima del pecho. Para tomaros medidas para este corsé, una de dos. O lo tomáis sin sujetador o con un sujetador que no esté demasiado armado, porque luego el propio corsé es Claro. el sujetador, entonces no... Es ropa interior. Es ropa interior, no conviene tomárselo con un sujetador que tenga mucho relleno o que esté muy armado. En todo caso, como mucho, algún sujetador que igual o se le ve un poquito el pecho, si queréis, un sujetador deportivo, bralette, sí, o uno deportivo que no apriete tampoco demasiado, claro, que no modifique demasiado. Tipo camiseta. Que os pueda subir un poquito el pecho, eso, o si no, sin nada, o sea, con una camiseta y punto. Entonces, se toma y tomar las medidas, porque generalmente cuando tomamos medidas dejamos los dedos así por dentro para que no quede tampoco tan apretado. En este caso, igual sí que conviene a la hora de tomar medidas ceñirlo, tampoco apretarlo un montón, pero igual ceñirlo un poquito porque a fin de cuentas va a ser una prenda que va a ir ajustadita. Entonces, a ver así de costado. Bueno, voy a mirarlo aquí. Vale. Este va un poco por encima del pecho, pero también que esté recto. A ver, así. Que la cinta quede recta. Vale, por encima del pecho. Vale. Esta es la medida de tórax. Vale. La siguiente medida es la medida de pecho. Entonces, en esa misma, si nos hemos puesto una cinta, pues lo tenemos fácil. Por esa cinta, a la altura del pecho, igualmente, tomamos la medida así justita y asegurándonos de que la parte de atrás que queda todo rectito, ¿vale? Esa es la medida de pecho. Y luego bajo pecho, que es la otra cinta que hemos puesto. Es así. Así. Pero bueno, no sé nada de eso. Las tres medidas horizontales, tórax, pecho y bajo pecho. En este caso, como la medida de bajo pecho va a coincidir con la parte baja del corsé. Sí, porque yo lo quiero corto. Sí, el corsé va a ser hasta aquí. Si queréis un poquitito más, pues esta medida la podéis bajar un poco. Si queréis que, por ejemplo, el corsé llegue un poquito. Yo no recomiendo que baje demasiado porque si no luego os va a molestar en la cintura. O claro, como mucho lo bajaría hasta la parte alta de la cintura. Porque si no ya habría que hacerlo ya más largo, sí. Entonces yo no bajaría mucho, pero bueno, que lo pongáis esta cinta a la altura donde queráis que vaya, más o menos, que puede ser o bien justo, nosotros no sé si acabamos dejando 1 centímetro, 2, sí, o así. Poco. O justo la medida de bajo pecho, o un par de centimetritos por abajo. Yo creo, sí, 2 centímetros de un par de centímetros yo creo que dejamos. Entonces, bueno, pues ponéis la cinta a la altura que más o menos vais a dejar el corsé y tomáis ahí esa medida ahí del diámetro, de ese diámetro.
¿vale? Siempre con cuidado de que esté la cinta rectita. Vale. Hablando de la altura que queramos que tenga el corsé, vamos a medir el centro delantero. Entonces, en este caso, yo no subiría mucho la línea del escote del corsé, porque es un corsé que va a ir con unos vestidos de época regencia que solían tener bastante escote. Entonces, lo podéis hacer o bien directamente a la altura de la línea del pecho, o dejando un par de centimetritos. Yo suelo dejar un par de centimetritos por arriba. Entonces, si esta es la línea de pecho, aquí en el centro ponéis la cinta métrica a la altura que queráis que tenga. O sea, si queréis que tenga el corsé la misma altura, o sea, que quede a la altura del pecho, a la altura del pezón, pues directamente ponéis ahí en la línea la cinta métrica. Que queremos dejarle un poquito más, pues en este caso le vamos a dejar 2 centimetritos por encima. Si queréis 3, pues 3, pero vamos. Que es para hallar la línea de centro delantero, que será la altura que tenga nuestro corsé. En este caso le vamos a dejar 2 centímetros por encima de la línea de pecho y por debajo pues también lo deseado, lo que hemos dicho. Si queréis que justo llegue bajo pecho, si queréis dejarle un poquito más. Aquí le hemos dejado 10 centímetros. Cortito. 10 centímetros, ¿vale? Entonces, 2 centímetritos por encima de la línea de pecho y luego hasta 10, 8 más. Y ese va a ser el centro delantero, ¿vale? Luego, separación de pechos, que es la distancia que va entre pezón y pezón, ¿vale? Sin más, esto es fácil. Y luego también vamos a calcular la distancia entre pezón y bajo pecho. A ver. Perfil. Sí. Desde pezón hasta bajo pecho, ¿vale? Esa distancia también. En este caso sí que sea a bajo pecho, no hasta donde vayamos a bajar el corsé, ¿vale? Porque esta distancia desde el pezón hasta el bajo pecho, sumado a lo que dejemos por encima, que en este caso han sido 2 centímetros, es lo que va a determinar, luego lo veréis cuando dibujemos el patrón, es lo que va a determinar la abertura donde pondremos los triangulitos que nos van a hacer la copa del corsé, ¿vale? Entonces, para tomar esta medida, desde pezón hasta bajo pecho, ¿vale? No hasta donde vaya a llegar el corsé, sino hasta bajo pecho, ¿vale? La copa, justo. Sí. Y luego quedaría la longitud del tirante, ¿vale? La longitud del tirante. El tirante va a venir más o menos desde aquí, por encima del hombro, y la recomendación luego se va a enganchar más o menos aquí. Aquí haremos la solapita e irá ahí enganchado. Pero yo prefiero dejarlo un poquito más corto. No demasiado corto, pero sí un poquito más corto. Porque luego a la hora de ponerlo, como lo lleves hasta aquí abajo, no te lo puedes siempre acaba cayéndose o soltándose. Entonces yo prefiero dejarlo un poquito más corto. Sí, 2 centímetros o así. Igual incluso, porque aquí esto si va a subir hasta aquí. Claro, es que aquí sube un poco. Sí, llega hasta aquí, sí, pues como por aquí, a mitad de sisa, una cosa así. Entonces la medida que os dé, más o menos desde donde. Sí, porque el tirante va a salir un poquito por encima de la línea de pecho, pues como hasta ahí. Que luego una vez esté hecho en tela también se puede ajustar un poco. Luego esto aquí se hace un ojete y en el corsé se hace otro ojete y ahí se mete un cordoncito y con eso ya te ajustas el tirante y ya está. Entonces yo eso, como a la hora de calcular, como hasta por aquí más o menos. Sí. Desde ahí hasta ahí más o menos. Vale. Y en principio las medidas, estas serían. Bien, vamos a dibujar el patrón de corsé regencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, la hoja de medidas que hemos tomado a mano. Luego, un papel, que nos sirve en principio cualquier papel, pero estos pliegos de papel manila o papel cebolla, que son así un poquito transparentosos, suelen venir bien y suelen tener un tamaño donde la mayoría de patrones nos van a caber. Además, al poderse calcar, a veces nos viene bien para calcar un lado del patrón sobre el otro, que a veces hace falta. Es verdad que como son un poco finitos, si vais a hacer un patrón que luego vais a guardar para usarlo muy a menudo, pues igual es mejor ya luego tenerlo en un papel un poquito más resistente. Pero para dibujar viene bastante bien. A mí personalmente, en un lado es un poco más satinado y brilloso, me gusta más dibujarlo por el otro. Bien,
La cinta métrica que hemos usado para medirnos, a ser posible la misma cinta métrica para pasar las medidas al patrón. Una regla que a mí esta en concreto me gusta un montón. Yo no había pensado nunca en comprarme una regla así, al menos no de momento, pero fui a un curso y dentro de los materiales del curso me la dieron. Hijo, la verdad es que ahora es la que más utilizo. Y esta medida me parece que es muy apañada. Tiene 60 centímetros de largo. Las he visto luego más a menudo de 50, más que de 60, que también me iría bien, pero 10 centímetros más vienen bien. Entonces esta en concreto, y luego tiene 5 de ancho, y es así transparente, con los centímetros y medios centímetros, las líneas oblicuas para ángulos de 45 grados, viene súper bien. A mí me gusta mucho esta. Bueno, lápiz y goma, y esto, ahora en principio no lo vamos a utilizar, pero si alguna vez tenéis que unir dos pliegos de papel, porque con uno solo no es suficiente para dibujar un patrón, o se os rompe y hay que arreglarlo, a mí me gusta usar este celo, o esta cinta aislante, que es así como un poquito, que no es esa de plástico transparente, sino que es un poco translúcida también, porque sobre esta luego se puede dibujar. Entonces luego igual tenéis que seguir dibujando líneas encima y con la otra no. Y si justo en ese punto donde tenéis que hacer una marca, en el otro, con el otro celo no se puede dibujar y en este sí, sin más, como pequeño apunte. Vale, entonces vamos a empezar dibujando una línea vertical. A mí me gusta empezar en este sentido. En realidad daría un poco lo mismo, pero bueno. Una línea vertical, que esta línea va a ser la línea del centro delantero. Vamos a poner aquí. Sobre esta línea vamos a dibujar dos líneas perpendiculares. Una será la parte inferior, lo que será la parte inferior de este corsé, y la otra será lo que será la parte superior. Dejamos un poquito de espacio por arriba y por abajo, aunque en este corsé en concreto no hay que dibujar gran cosa por arriba y por abajo, pero bueno, dejamos un espacio. Entonces, dibujamos una línea perpendicular. ¿Veis? Para dibujar las perpendiculares qué bien viene. Simplemente alineas una de las líneas y es que es súper práctica, la verdad. Y sobre esta línea, que va a ser la parte inferior del corsé, vamos a poner la medida de 1/4 del bajo pecho. La marcamos aquí. Esta va a ser la línea bajo pecho, o la línea inferior en este caso. Para saber a qué altura tengo que dibujar la otra línea, vamos a marcar aquí la altura que hemos decidido dar al corsé. Entonces, esa medida que hemos decidido, que será el centro delantero, que será la altura que tendrá nuestro corsé, desde, en este caso, un par de centímetros por encima del pezón, hasta donde hayamos decidido que llegue, la ponemos aquí. Y ese punto que acabamos de marcar arriba, los cuadramos también. ¿Vale? Y sobre esta línea vamos a poner la medida de 1/4 del tórax. La medida que hemos cogido por encima del pecho. 1/4 de tórax. Vale. Esta va a ser la parte superior del corsé. Esta línea va a determinar, digamos, el escote o la parte superior del corsé. ¿Vale? Lo marco para que os hagáis idea de lo que estamos dibujando. ¿Vale? En este caso hemos decidido que esa línea superior vaya 2 centímetros por encima del pezón, de la línea del pecho. Entonces me voy a marcar una línea auxiliar. No es imprescindible, pero
yo creo que viene bien para tenerlo como referencia. Esta sería la línea del pecho. ¿Vale? No hace falta dibujarla. Yo la pongo, la marco aquí como línea auxiliar. Espero que se vea bien. Simplemente para que nos sirva un poquito de referencia. ¿Vale? Esta va a ser la línea superior del corsé. Esta va a ser la línea inferior. Y a esta altura quedaría el pecho, el pezón. Insisto, en este caso hemos decidido que serían 2 centímetros por encima ir al corsé. Vale. Bajamos un poquito en línea recta desde este punto que acabamos de marcar aquí. Bajamos esos 2 centímetros y lo marcamos aquí. No hace falta dibujarlo, simplemente lo marcamos. Vale. Y unimos este punto con el que habíamos marcado en la línea inferior. ¿Vale? Esta será la línea del costado del patrón o del corsé. Costado. La costura que quedará en el costado. Vale. Y ahora aquí vamos a dibujar la sisa. Vale. Ahora desde este punto vamos a meter unos 3 o 4 centímetros. En este caso de Sahan hemos decidido que sean unos 3. Y vamos a dibujar una curvita suave uniéndolo con el punto del costado, este que acabamos de marcar aquí. Esa será la parte delantera de la sisa. Vale. Y ahora a partir de aquí vamos a dibujar una pequeña solapita donde haremos el ojete donde irá luego sujeto el tirante. Más o menos pues unos otros 3 o 4 centímetros puede ir bien. Marcamos así. Hacia arriba pues con medio centímetro, 1 centímetro. Más o menos puede ser suficiente, no hace falta que sea ahí a gustos. Y hacemos también así una curvita suave intentando suavizar las uniones, que no queden ángulos muy marcados. Y suavizar aquí también esta unión. ¿Vale? Esa será la solapita, donde luego haremos un ojete, donde luego irá enganchado el tirante, que viene desde la parte de atrás. Bien. Ahora sobre esta parte, de aquí, en esta línea superior, desde el centro delantero, vamos a marcar la medida de la mitad de la separación del pecho. A cada lado de esta medida vamos a marcar 1,5 centímetros. 1,5 centímetros. A partir de estos dos puntos dibujaremos 2 líneas perpendiculares cuya medida será la distancia que hay, esa medida que hemos anotado, la distancia del pezón a la zona baja del pecho, más lo que le hayamos querido dejar por encima al corsé, que en este caso son 2 centímetros. O sea, la distancia del pezón a la parte baja del pecho, más 2 centímetros en este caso. ¿Vale? Estas líneas luego se abrirán y serán, aquí meteremos los triangulitos, que esto es lo que luego dará la forma de la copa al corsé, lo que recoge el pecho. ¿Vale? Entonces, ahí más o menos es donde va el centro pecho, el pezón. Ahí más o menos es donde iría el pezón. ¿Vale? Bien, y yo creo que la parte delantera ya estaría. Siempre conviene marcar en los patrones el recto hilo para saber luego en qué dirección tenemos que ponerlo en la tela. Esto se marca cogiendo
recto hilo. En este caso es fácil, coges cualquier o una línea horizontal y dibujas una perpendicular, o una línea vertical y dibujas una paralela, ¿vale? Claro, en esta pieza de patrón no habría, aunque no marquemos el recto hilo, no habría problema porque tenemos esta referencia que es recta a la hora de ponerlo sobre la tela, que tendría que coincidir con el recto hilo de la tela, que eso a la hora de cortar ya explicaremos lo que es. Pero hay otras piezas, a veces estamos dibujando patrones, piezas de costadillo y tal, que tienen todo formas curvas o oblicuas y tal, y entonces ahí no sabes cuál es la vertical. Entonces siempre acostumbraros siempre a dibujar un patrón, a marcar el recto hilo. Y también a poner qué patrones. Entonces, corsé, regencia, pieza delantera. Vale, ahora vamos a dibujar la parte trasera del patrón. Y entonces, en ese caso, para ello vamos a calcar, ¿ves? Ahora nos viene bien este papel, porque vamos a calcar la parte delantera. No hace falta calcar todo. Las líneas estas verticales donde luego irán los triangulitos y la solapita para el tirante no hace falta calcarlo. Tenemos que calcar la línea superior. La sisa la marcamos un poquito también, aunque luego la vamos a redibujar porque la de atrás va un poquito más adentro, donde va la línea del costado y la línea inferior. Voy a unir los puntos. Vale, bien. Pues ahora tendríamos el centro, en este caso trasero, la línea de costado, la parte inferior del corsé, la parte superior y la sisa. En mi caso, cuando yo me hice este corsé y este patrón, yo la sisa de atrás la dejé igual que la de delante y más o menos me apañó. Sí que es verdad que me quedaba un poquito demasiado a la esquina, el tirante me quedaba demasiado pegado ahí al brazo. Entonces, y luego dos personas más que lo han hecho, les ha venido mejor meterla más hacia adentro, hacer la sisa posterior un poquito más amplia. Entonces yo creo que como así instrucción general, si en la de delante habíamos metido, creo que eran 3 centímetros, pues en la de detrás meter el doble por lo menos. Si delante habéis metido 3, pues 6. Si habéis metido 4, pues 8. ¿Vale? Y volvéis a dibujar la sisa hasta ese punto. Esto luego, pues ya lo veis al probaros, si aún así os sigue quedando demasiado afuera, demasiado pegada al brazo, porque no pasa nada en este corsé porque quede más interior que lo que quedaría una sisa normal de una camiseta normal que llevéis hoy en día. ¿Vale? Va a quedar la sisa más abierta, más escotada. Mejor eso a que quede demasiado pegado ahí al brazo y pueda resultar incómodo. ¿Vale? Entonces yo como medida general diría que atrás metáis el doble que lo que habéis metido delante. Luego lo veremos con el patrón recortado, lo veremos sobre el cuerpo, lo que os estoy diciendo, ¿vale? Pero así como líneas generales, una vez habéis calcado el delantero, yo la sisa la metería por lo menos el doble. Y la volvéis a dibujar, ¿vale? Y desde este punto dibujamos el tirante. Podemos hacer dos cosas. Si no nos queremos complicar la vida, desde este punto calculamos la anchura que queramos que tenga el tirante, que unos 3 o 4 centímetros puede ir bien. Dibujamos hacia arriba y suavizáis un poquito la unión, no lo dejéis en ángulo recto, ¿vale? Así, ¿vale?
Por eso digo, en este caso, por ejemplo, si no tenéis papel suficiente, pues podéis pegar un trocito más de papel y dibujáis todo el tirante. Y así cortáis todo en una sola pieza y ya está, no os complicáis. Si os queréis complicar un poquito más, podemos hacer lo siguiente. En estos corsés, el tirante, yo por ejemplo me lo hice así recto y bueno, pues me ha quedado bien, o sea, quiero decir, no, ningún problema. Con Sahan vamos a probar a hacerlo el tirante un poquito inclinado, porque es verdad que sí que, bueno, he visto patrones o corsés de esta época y a veces solían ir el tirante un poquito más inclinado, entonces como que coge mejor la forma del hombro cuando va hacia adelante, ¿no? Que es así un poquito redondeado. Vale. Y en este caso podemos marcamos lo que hemos dicho, la anchura que queramos que tenga el tirante, pues 3 o 4 centímetros. De aquí, de este punto, le subimos medio, 1 centímetro, eso luego podéis hacer pruebas. Siempre es conveniente, más o menos, 1 centimetrito, medio centimetrito, y lo unís, ¿vale? Y esto también pues lo suavizáis un poquito. Y esta será la costura donde luego coseréis el tirante. También se podría dibujar el tirante directamente. En vez de hacer esta línea que sea una costura donde luego dibujéis el tirante, podéis, pues sin más, esto alargarlo y dibujar el tirante. Pero hay que tener en cuenta que en ese caso, cuando lo pasemos a la tela, si esto lo colocamos al recto hilo, el tirante nos va a quedar inclinado y lo vamos a recortar en la tela de forma un poquito oblicua, con lo cual se va a aviesar un poco, es decir, se va a ir en una dirección en que la tela es más elástica, tiene menos firmeza. Y eso puede hacer que a la larga el tirante pues se deforme un poco, no quede tan firme. Entonces, pues considero que puede ser mejor a la hora de dibujar el patrón, si lo queremos hacer así y ponerle el tirante un poquito inclinado, pues dibujar aquí la costura un poquito inclinada donde luego coseremos el tirante y el tirante dibujarlo aparte y recortarlo en la tela al recto hilo. ¿Vale? Bien, pues eso sería todo con la parte trasera. Sí que es verdad que a veces estos patrones, estos corsés, llevan aquí otra costurita así inclinada, un poco curva, que lo que hace es hacernos otra pieza, una pieza de costadillo. En ese caso tendríamos la pieza posterior, la pieza de costadillo y la pieza delantera. Y puede servir para ajustar un poquito mejor el patrón, pero personalmente yo lo he hecho así, queda suficientemente bien y la idea es hacerlo de la forma que resulte más simple, con las menos costuras posibles y que al ser posible sean rectas. Por eso, la forma más sencilla, que la parte trasera la hagáis así, dibujéis el tirante para adelante, para arriba, en línea recta, todo unido y punto. Si ya queréis un poquito más de complicación, pues lo hacemos así. Dibujamos aquí la costura donde saldrá el tirante en oblicuo y dejamos así la parte trasera y luego dibujamos el tirante aparte. ¿Vale? Marcaremos también el recto hilo. Y en este caso, esto sería el recto hilo. Y en este caso, este corsé lo vamos a atar por delante. Entonces, la parte delantera cortaremos 2 piezas en tela. 2 partes delanteras, porque en el centro irán abiertas, en la abertura. Pero la parte trasera va a ser una sola pieza. ¿Vale? Una pieza doble. Entonces la cortaremos luego sobre la tela al lomo, que se dice. Doblaremos la tela y en esa parte donde se dobla, luego lo veremos al cortar la tela, pondremos el patrón. Entonces, para acordarnos de eso, ponemos aquí lomo. Eso significa que esto irá al lomo de la tela, que es una pieza que la cortaremos doble y que luego al abrir tendremos todo, esto sería la mitad de la espalda, entonces la cortaremos doble para que luego al abrir, al desplegar, tendremos toda la espalda. ¿Vale? Para dibujar el tirante, eso es fácil. A ver, aquí creo que se ve. Pues sin más. Hemos dicho que le habíamos dejado unos
4 centímetros, a ver, porque al inclinarlo, habíamos dejado 4, mira, al inclinarlo sale un poquito más, 4,3. Vale. Y sobre esto pues dibujamos 2 perpendiculares con la longitud que hayamos decidido que tenga el tirante. ¿Vale? Esto dibujaríamos, no lo voy a medir porque no sé, probablemente me dé más largo que la hoja y quiero que lo veáis bien, pero bueno, la longitud sería lo que hayamos decidido darle al tirante y nada, pues luego redondeamos un poquito la parte superior. Y aquí haremos también el otro ojete, ¿vale? Donde pondremos el cordoncito que ataremos con el ojete de la solapita de la parte superior, ¿vale? Esto por un lado. Ahora vamos a dibujar los triangulitos. Los triangulitos irán metidos en estas líneas. Y los triangulitos en total son 2 en cada lado. 2 en un lado, 2 en el otro, es decir, 4 triangulitos. Y esos triangulitos en total tienen que coger el volumen del pecho, de ambos pechos. Entonces, ¿cómo calculamos ese volumen? Bueno, pues tenemos la medida que hemos tomado de pecho, sobre la línea de pecho, le restamos la medida de tórax y esa diferencia es el volumen del pecho, de ambos pechos. Entonces, la medida de la circunferencia de pecho menos la medida de la circunferencia de tórax, que en este caso es 4, ¿vale? Dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque hay que dividirlo entre 2 triangulitos a un lado, 2 triangulitos al otro, entre 4. Entonces, 4 entre 4, pues 1 centímetro. Entonces, en este caso, cada triangulito tendrá de base 1 centímetro. A ver, si aquí, por ejemplo, os da una medida así como 0,75, que es súper pequeña, podéis darle 1 que va a ser más fácil. O si sale muy pequeñito y os luego resulta difícil a la hora de coserlo y tal, también le podéis dar un poquito más, porque si esta parte queda un poquitín grande, aquí arriba luego se puede meter un cordoncito y fruncir un poco. ¿Vale? O sea, no hagáis mucha exageración, pero vamos, que tampoco, si os da 0,75, no andéis sufriendo midiendo 0,75 para la base del triángulo, pues ponéis 1 centímetro y punto. ¿Vale? Entonces, como en este caso, luego lo vuelvo a explicar visualmente sobre el cuerpo. ¿Vale? Pero quedaros con la fórmula. La medida de la circunferencia de pecho menos la medida de la circunferencia de tórax, ese valor lo dividimos entre 4 y eso nos da lo que tiene que medir la base de cada triangulito. ¿Vale? Entonces nada, pues dibujamos. En este caso es 1 centímetro, pues 1 centímetro. ¿Vale? En la mitad dibujo una perpendicular. Sobre esa perpendicular marco la altura del triangulito, que es la misma que esta medida. Y dibujo el triangulito. En un pecho más pequeño, pues quedarán triangulitos más estrechos, en un pecho más grande quedarán triangulitos más anchos, ¿vale? Mis 4 triangulitos que irán aquí metidos, esto luego se abrirá y los triangulitos los coseremos aquí. Pues tienen que tener esta medida. Y con esto ya estaría el tutorial para el patrón de coser regencia corto. 2 cositas que faltaban, que lo he dicho antes y luego no lo he hecho. Identificar cada pieza. Coser regencia. Pieza trasera. Y en el tirante faltaba marcar el recto hilo, aunque bueno, aquí también es fácil. Aunque no lo tuviéramos marcado, pero viene bien acostumbrarse, así nunca se te olvida. Recto hilo.
Coser regencia, tirante. El triangulillo no hace tanta falta porque yo creo que es evidente lo que es. Ya tenemos ahí el recto hilo. Vale, ahora sí ya estaría. Pues una vez dibujado el patrón, para que veáis bien lo que habéis dibujado, cómo queda en el cuerpo y entendáis bien algunas de las cositas que hemos dicho, vale, esta sería la pieza delantera recortada, ¿eh? Este sería el centro delantero, la solapita del tirante, la sisa delantera y las dos franjas donde luego las abriremos, irán metidos los triangulitos. Entonces, lo que os decíamos, a la hora de decidir cuánto dejábamos aquí para la sisa y para dibujar la solapa, esto va así, ¿vale? Esto queda así. Luego esto irá abierto. Entonces, vamos a poner así, yo creo que ahí se ve bien. Simplemente esta es la línea del costado. Y esto es lo que decimos que aquí en este caso hemos dejado 3 centímetros, hemos metido 3 centímetros. Entonces, eso es lo que tenéis que decidir más o menos dónde queréis que os quede esto. Que a mí me gusta, bueno, pues que no quede demasiado. Baja el brazo para que se vea ahí bien dónde queda. Sí, bien. Eso es. Que no quede demasiado, la solapita del tirante no quede demasiado metida en la sisa porque os va a molestar, pero tampoco quede demasiado centrada. No, a mí porque me gusta si no interfiere luego sobre el vestido. Sí, eso se ve. Y claro. luego como que a mí me gusta así, que quede un poquito lateralizado y que el tirante vaya ahí. Se esconde aquí y el vestido cae. Y ya está. Entonces, cuando os toméis medidas, pues tener en cuenta eso. Entonces, esta medida de aquí, pues más o menos van a ser 3 o 4 centímetros para dibujar la sisa, de la que luego sale la solapita, ¿vale? Pero que bueno, que en cada persona puede variar un poco. Entonces, más o menos que os quede como a esta altura. Te lo adaptas. ¿Vale? Y luego, lo que decíamos, en la parte trasera, este sería la pieza trasera, esta sería la sisa y aquí de donde sale el tirante, que en este caso lo hemos dibujado un poquito oblicuo porque queremos hacer lo que dijimos. Entonces, este es el centro delantero y esto queda así. Y lo que os comentaba, que la sisa trasera, así un poquito, la sisa trasera queda un poco más escotada, un poquito más hacia adentro. Y como norma general, darle el doble de lo que le hemos dado delante. Bueno, pues entonces hasta aquí lo que es dibujar el patrón del corsé. Dejaremos aquí este vídeo que ya se habrá alargado suficiente y en un segundo vídeo haremos lo que es la confección ya del corsé. ¡Hasta luego! Adiós.